temor, Dios prepara el rescate. Nos ponemos de pie, hermanos. La palabra de Dios dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. Hasta 9, hermanos. 10, aquí tienes 9, perdón. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Pues vamos con el hermano Jorge para dar palabra. Gracias, Rita. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Vamos a también permitir que los niños pasen a su clase, ¿verdad? Con mi hermana Eli. Gracias a Dios. Bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ti delante, Señor, pues juntos para abrir tu palabra, para entenderla, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu voluntad. Señor, te damos gracias por este tiempo y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable, nos permita, Señor, entender, nos permita también, Señor, aplicarlo a nuestras vidas y sobre todo, Señor, también difundir todas las enseñanzas que tú has hecho en nosotros y a vivirlas conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé fortaleza también para pues, ser no tan solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues efectivamente hoy es el primer domingo de Adviento. Es una celebración, una temporada donde tradicionalmente la iglesia desde la Edad Media tal vez o antes comenzó a hacer algún festejos preliminar, celebraciones para poder acomodar las fechas de acuerdo al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y ahora ya después de muchas investigaciones, de todas las herramientas modernas que se tienen, pues casi la humanidad está segura de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, sino en otra fecha, pero no lo ponemos ya en discusión porque eso no es lo importante. Lo importante es que vino al mundo y que estuvo aquí, y de eso sí hay registros. Y tanto que pues no se ponen de acuerdo en la fecha que nació, pero pues como les digo, lo importante es que sí nació. Y el día de hoy comenzamos con este primer domingo de Adviento. Y el sermón le puse: Dios prepara el rescate. Dios sabía lo que tenía que hacer, Dios sabía lo que iba a hacer, Dios estaba seguro de lo que iba a hacer. Hace ratito el primer himno que cantamos es uno de los himnos favoritos de la temporada navideña y particularmente los que me gustan mucho. La hermana Lynn les puede hacer constar que de repente me suelto cantando en la casa y este himno lo repito mucho, ¿no? Oí un son en alta esfera. Es un himno que a mí me emociona por la letra y además por la música.
Fíjense ustedes que fue compuesto originalmente por Carlos Wesley, que publicó en su libro de himnos y poemas sagrados en el año de 1793. Carlos Wesley se lo enseñó, anteriormente se lo había enseñado a un amigo de él y colaborador que se llamaba George Whitefield. Este George Whitefield fue cofundador del movimiento metodista y fue un gran evangelista en Inglaterra y en América. Él provocó un avivamiento en Inglaterra y un despertar evangélico en América, en Estados Unidos, particularmente en las colonias que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Curiosamente, la traducción al español se asemeja mucho más al texto original de Wesley, y con el tiempo se utilizaron las dos líneas primeras de este himno como un coro que se canta al final de cada estrofa, ¿no? Wesley lo compuso con una melodía lenta y solemne para este himno, para cantarse en la época de Navidad. Pero 100 años después de la publicación de este himno, Felix Mendelssohn, un judío convertido y cristiano después, compuso una cantata para conmemorar la invención de la imprenta de Juan Gutenberg. Y finalmente, pues William H. Cummings en 1855 tomó la música de esta cantata y la adaptó para que, junto con la letra de Wesley, en colaboración con Whitefield, pues el himno Se oye un son en alta esfera, tomara la forma que conocemos hoy. Así que este himno pues tiene la intervención de Wesley, de Whitefield y de Mendelssohn, gente que dejó huella en el mundo, gente que transformó el mundo por su testimonio. Y el resultado de esto es uno de los más hermosos y simbólicos himnos de esta temporada. Lo acabamos de cantar, pero quiero que escuchen la letra para que vean lo que dice. Dice: oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, bajó al seno virginal. Loor al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado, y buscarnos te has dignado, para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. En estas 3 estrofas está encerrado el mensaje navideño completo. Pero vamos al pasaje que nos ocupa hoy, Hebreos 10, del 5 al 10. Y seguramente ustedes lo leyeron y van a decir: pues ¿esto qué tiene que ver con Adviento y con Navidad? Y abra su Biblia, por favor, manténgala ahí abierta. Hebreos 10, del 5 al 10. Lo voy a leer ahorita, lo vamos a leer y a leer para que ustedes y yo podamos descubrir qué dice aquí.
Fíjense ustedes, dice así: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Le han visto un poquito? Este pasaje, como les digo, es poco conocido, es poco estudiado, tal vez menos predicado. Pero al leerlo y releerlo y que vean qué tiene que ver con el Adviento, podemos decir que con la primera lectura nos damos cuenta de que no es un pasaje de fácil interpretación, que con una lectura superficial no entendemos muchas cosas. Pero lo que dice este pasaje, no solamente del 5 al 10, sino podemos seguirnos, por ejemplo, hasta el 18, pero realmente tomaría muchísimo tiempo. Este pasaje nos ayuda a entender, a comprender la eficacia, la necesidad, la perfección, la superioridad y la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que vamos a tratar de entender bien este pasaje con un paralelismo. Vamos a establecer un paralelismo que está en Génesis 22. Génesis 22 nos narra, no sé si ustedes recuerden o sepan, la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis 22 es este pasaje en donde también mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué está esto ahí? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al que le prometió, al que tardó 100 años en darle, y ahora le pide que lo sacrifique? Génesis 22 nos cuenta que Dios le pide a Abraham este sacrificio. Dice el versículo 1 de Génesis 22, lo prueba, lo está probando, está viendo de qué calibre está hecho Abraham. Claramente le pide que ofrezca a su hijo el holocausto, igual que lo hacían los pueblos y las costumbres de ese entonces. Estamos hablando hace casi 3000 años. Lo que hacían con un cordero, es decir, tenían que matarlo, desollarlo, tenían que prepararlo y tenían que quemarlo en un altar, en un sacrificio, en holocausto, hasta que se consumiera. Esa fue la petición. Esa fue la petición. Qué difícil. No había duda de lo que tenía que hacer, pero también sabemos lo que pasó, ¿verdad? Dice la Biblia que llegan al lugar llamado Moriah, al monte de Dios, ¿verdad? Y al ir subiendo, Isaac le pregunta a su papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Traemos leña, traemos el fuego, traemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Abraham, meditando, le contesta evasivamente, le dice, Dios se proveerá. ¿Qué pasó en ese momento por la cabeza de Abraham? ¿Qué pasó en ese momento por la cabeza de Isaac cuando pregunta por el cordero, versículo 7? ¿Qué pasó por el momento de la cabeza de Isaac cuando ve que su papá lo toma, lo sube al altar, prepara la leña, lo sube a él y lo ata y está dispuesto a matarlo? ¿Qué habrá pasado por la mente de ese muchacho? Pero sabemos que Dios impidió que Abraham consumara el sacrificio. Dios le habla, le da voces, y Dios reconoce la fe y la obediencia de Abraham.
¿Y qué pasa? A espaldas de Abraham hay un carnero atorado por los cuernos, ¿verdad? Dice que estaba trabado, y entonces Abraham lo toma, desata a su hijo y pone al carnero y lo ofrece en lugar, en el sacrificio. Jehová premia a Abraham, afirmando y ampliando el pacto que había hecho con él, estableciendo en el verso 18 de Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya había hecho un pacto, pero ahora le añade esta frase, Jehová, al pacto, por la obediencia, por la fidelidad de Abraham hacia Dios. En tu simiente, en este Isaac que me ofreciste y que no dudaste, o que dudaste pero estuviste dispuesto a hacerlo, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Bien, hermanos, ¿qué tiene que ver este con el otro? Vamos a juntarlos. Fíjense cómo dice el pasaje de Hebreos 10:5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice. ¿Quién está entrando al mundo? ¿Quién está diciendo? Jesucristo. Jesucristo. Y yo me imagino a Dios Padre y a Dios Hijo en una conversación, tal vez la misma noche de la Navidad, o la misma noche o en el momento en que María concibió del Espíritu Santo, porque Jesús, entrando al mundo, tuvo esta conversación con su Padre. En lugar de eso, que le pregunta Isaac a Abraham, ¿dónde está el cordero? Esta conversación se da en una circunstancia similar entre Dios Padre y Dios Hijo. Le dice Jesús a Dios Padre, dice, yo sé que el sacrificio y la ofrenda no son suficientes, que todo lo que está establecido en la ley no es suficiente para redimir al hombre. Dice, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces dice, Jesús dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En cuál? Salmos 40, del 6 al 8. Dice lo mismo. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto. ¿Qué quita Dios? Todos esos sacrificios vamos, todos esos holocaustos que no sirven, todas esas cosas que en la ley estaban escritas, pero que no salvan, que tienen que hacerse una y otra vez, pero que nunca serán suficientes. Entonces, hermanos, vayamos a desglosar esto. En el verso 1, ¿quién está diciendo? Quedamos que, ¿quién está entrando al mundo? El autor de Hebreos toma el Salmo 40, del 6 al 8. Y quien está diciendo esto es Cristo, es el mismo Jesús, declarando la necesidad de quitar los sacrificios del antiguo pacto. Y declara su voluntad de hacer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. Esa es la Navidad. Jesús le está hablando a su Padre cuando le dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas sacrificios de animales, hechos bajo la ley, no te agradan, Dios.
En el Antiguo Testamento, Dios mismo expresó repetidamente su petición, su deseo de que quisiera más obediencia que sacrificios. Y luego el versículo 5 dice, me preparaste cuerpo. Jesús le está diciendo, ya está ahí, ya está la Virgen dispuesta, ya está, para que yo pague, para que yo esté listo. Jesús le está diciendo, Padre, nos vemos, me despido de ti, voy a hacer lo que tú quieres, me voy. Como les digo, no sé si fue la noche de Navidad cuando nació o cuando María concibió, eso no tiene importancia, pero fue cuando Dios se preparó a tomar la forma de un bebé. Lo que agrada a Dios solo podría venir a través de Jesús, el Hijo encarnado de Dios. En la encarnación, el cuerpo de Jesús estaba preparado perfectamente para vivir plenamente como hombre y como Dios. El versículo 7, Jesús continúa diciendo, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. El sacrificio de Jesús fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, y está refiriéndose a la bestia, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que el Cordero ya estaba preparado, ya estaba listo para ser sacrificado. Sin embargo, aquí vemos que fue un acto voluntario de Jesús. Jesús le dice a Dios, tú no quisiste esto, ya no quieres sacrificios, no son suficientes. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer ese Cordero. Fue un acto voluntario. Jesús se sometió a la encarnación y a la cruz en el tiempo determinado. Por eso dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y termina el pasaje una vez y para siempre. Este sacrificio único hace el trabajo que muchos no pudieron hacer. El sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús, tiene un ministerio continuo que desempeña en el nombre de su pueblo a la diestra del Padre. Pero ese ministerio es sobre la base del sacrificio presentado y aceptado de una vez y por todas. No es una ofrenda que se repite, que se repite, que se repite y que se gasta. Es una vez que fue aceptado y una vez y para siempre. Así, teniendo esta conversación entre el Hijo y el Padre, hay algunos puntos que debemos entender de este pasaje para conocerlo mejor. Y nada más le voy a dar 3, porque si vamos hasta el 18, hay como 10 puntos. Entonces nada más vamos a ver 3. En primer lugar, el sacrificio de Jesús fue suficiente. Fue suficiente. ¿Por qué? Porque cumplió con el diseño de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que dice, oye, a mí me gustaría que me hicieran, pienso en una mujer que va con una modista, no sé cómo, y le dice, quiero que me hagas un vestido así, que tenga un pliegue por acá, y por acá se haga así, y que tenga aquí la pierna así, y de este color. Y van y pruebas, no sé, y cuando llegan después de 2, 3 semanas, llegan, se ponen el vestido y dicen, oye, pero esto no es lo que te pedí. Yo te pedí así y está así. Yo te pedí esto y eso. Yo pedí este color y está acá y me queda aquí. No me cierra. No sé si les ha pasado eso. Que no es de acuerdo a lo que ustedes imaginaron. Pero el sacrificio de Jesucristo cumple el perfecto diseño de Dios. Todo completo, perfecto, al pie de la letra. ¿Verdad? O le pasa mucho a los arquitectos, ¿no? Que agarran a los arquitectos, entregan los planos al maestro de obras
Y entonces van y confían en que todo va bien y de repente llegan a la obra y dicen, oye, ¿qué es esto? Ah, pues es que aquí, mire, yo vi que estaba esto acá, pero mejor le cambié y en vez de cuadrado lo puse redondo. Y en vez de usar varilla de 3/4 usé de media. Y en vez de ponerle cemento le puse argamasa, no sé, o sea, dice, ¿qué onda? El diseño es así, lo tienes que seguir. El sacrificio de Jesucristo cumple perfectamente el diseño de Dios. Dios Padre y Dios Hijo hicieron un pacto. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién puede hacer un pacto eterno? Solo el que vive por siempre y para siempre y que ha vivido desde siempre y para siempre. Son los únicos que pueden hacer un pacto eterno. Nadie más. Este pacto lo hicieron entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese pacto eterno. Y ese pacto involucró a nosotros, a la humanidad redimida. Porque, fíjense ustedes, Dios Padre, que obviamente amaba a Dios Hijo y al Espíritu Santo, Él dijo, por amor a Dios Hijo, le voy a dar un regalo. Una humanidad redimida que va a pasar la eternidad alabándolo y glorificándolo. Eso le voy a dar a Dios Hijo. Y esa fue la forma más maravillosa que Dios pudo considerar para expresar su amor a su Hijo, dándole una gran nube, por así decirlo, interminable de personas redimidas que lo alabarían por los siglos de los siglos. Pero para efectuar esa promesa, Dios tuvo que redimir al hombre. Y si le iba a dar a Cristo una humanidad redimida, y tenía que redimir al hombre, porque el hombre había caído en pecado cuando comenzó el tiempo y tuvo lugar la caída, Dios estableció un plan de redención. Y ese plan era que Dios diera a esta humanidad redimida al Hijo. ¿Cómo la humanidad podía hacerse merecedora del Hijo? Solamente por amor. Y entonces el Hijo tendría que venir a la tierra y morir para rescatar para sí mismo esa humanidad. Esta sería su parte para proporcionar el sacrificio que actuaría como expiación por el pecado. Él llevaría en su cuerpo los pecados de todos los hombres que formarían parte de este pacto, y así Él puede expiar los pecados. Es decir, Él puede llevar el castigo de todos los que van a ser liberados. Ese es el plan. Ese es el pacto eterno. Cristo Jesús en la cruz ratificó ese pacto eterno. Hizo lo que era necesario para proveer la redención que el Padre tenía en mente en el plan original. Entonces Jesucristo viene al mundo a desempeñar un papel muy particular que Dios había diseñado perfectamente para Él, en esta redención, para que pudiera Él ser la fuente eterna de alabanza y de honor. La muerte de Jesucristo se convirtió pues en el punto central de este plan. Y podemos ver entonces que desde Génesis comienza a apuntar a este evento glorioso. Tenemos, por ejemplo, la promesa de que va a venir un hijo de la mujer y va a herir la cabeza de la serpiente. Le va a dar un golpe fatal a Satanás. Vimos la imagen maravillosa de Abraham tomando a su hijo en lugar para que muriera, pero hay una provisión de parte de Dios que entra algo en lugar de Isaac, y es ese carnero. Y noten ustedes que es carnero, no es el cordero, es un carnero, es un sustituto que no satisface al 100%.
lo que Dios quiere, porque solo el Cordero de Dios es el único que puede satisfacer perfectamente a Dios en la paga del pecado. De hecho, este carnero toma el lugar del Hijo. Entonces tenemos la imagen de la expiación sustituta. Y en todas partes notemos que tiene que haber algo particular. Tiene que haber muerte. Aprendemos de Dios rechazando la ofrenda de Caín. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué rechazó Caín? Y dicen, pues es que estaba malhumorado, porque tuvo celos. Muchas razones. Pero ¿saben cuál es la razón? Y creo que yo hasta ahorita me di cuenta, o lo aprendí. Porque no hubo sangre. No hubo sangre que expiara el pecado de Caín. Abel sí. Abel sacrificó un corderito. Hubo sangre. Dios exige, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. No fue un sacrificio de sangre. Porque, hermanos, desde el principio, desde Caín, desde Abel, todo el sistema de sacrificios fue diseñado para representar esta gran ratificación del pacto eterno que vendría y culminaría con la muerte de Jesucristo. En el Antiguo Testamento conocemos bien que Dios había ordenado un sistema de sacrificios que resultó ser un flujo incesante de sangre. El sacrificio continuo le llamaban los israelitas, y siempre había, mañana y tarde, sangre derramada. Y todo estaba esperando y representando la ratificación final del pacto que vendría en la sangre de Jesucristo. Todo el sistema de sacrificios esperaba la venida de Jesucristo. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nunca fue la intención de toda esta sangre en estos sacrificios quitar el pecado. Esto fue siempre una imagen, un símbolo de esta ratificación del pacto hecho en la eternidad pasada entre el Padre y el Hijo, que tendría lugar en la cruz cuando Jesucristo muriera. Cuando observas la vida de Jesucristo y lo escuchas decir repetidamente cosas como vine a hacer la voluntad de mi Padre, Él está hablando específicamente de la tarea que recaería sobre Él en la cruz, mediante la cual Él proporcionaría la redención para traer salvación a todos aquellos que fueron nombrados en el pacto eterno, a todos aquellos que se convierten, por así decirlo, en hijos de gloria, a todos aquellos que aceptan ese sacrificio en sus corazones. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo prepararon el rescate, el plan perfecto que tiene la suficiencia, la superioridad, la perfección del sacrificio de Cristo para cumplir el plan del rescate de Dios. Jesucristo siempre existió, siempre ha existido. La preexistencia de Cristo la vemos en el versículo 5, ¿verdad? Dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no existe, mas me preparaste cuerpo. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está afirmando el pacto eterno de Dios para cumplir sus propósitos en Cristo. Jesús se comprometió a cumplir su parte de este pacto. En Juan 14:31 dijo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Y qué dijo? Levantaos, vámonos de aquí. Y es cuando va al huerto, donde Judas lo traicionó, donde fueron por él y lo tomaron preso. Jesús fue el que dijo, vamos, porque ya es mi hora, ya vienen por mí. Jesús cumplió su parte. En otras palabras,
voy a ir a la cruz porque para eso vine. Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No la he de beber. Estoy listo para el sacrificio. Palabras muy diferentes a las que Isaac le dijo a Abraham, que no sabía ni qué onda. Bien, entonces, el primer punto, hermanos, el sacrificio, Jesucristo cumple el diseño. El sacrificio de Jesucristo cumple el diseño perfecto de Dios. En segundo lugar, la llegada al mundo de Cristo fue perfecta, completa y suficiente porque reemplaza al antiguo sistema inadecuado. A ese antiguo sistema de sacrificios, desde Caín y Abel hasta el último que se efectuó, tal vez antes del año 70, cuando Jerusalén fue destruido y el templo fue arrasado y ya no se pudieron llevar más a cabo sacrificios como se venían haciendo. Hasta la época de Jesucristo, los sacrificios se habían restablecido. Seguía habiendo. ¿Qué fue lo que corrió Jesús del templo? ¿A quiénes corrió? A los que vendían corderitos y palomas que llevaban a sacrificar, ¿verdad? Porque llegaban a ver, ¿qué sacrifico? Ay, pues nada más me alcanza para una palomita. O sea, una cosa totalmente mercantil, imperfecta, sin corazón, sin conocimiento, y por eso Jesús echa a esos mercaderes. Mi casa la han vuelto cueva de ladrones. Pues ya después del año 70, cuando el templo fue destruido, se acabó todo eso. Jesucristo vino a sustituir, vino a reemplazar a ese antiguo sistema de sacrificios inadecuado. Volvamos de nuevo a los versículos 8 y 9. Dice otra vez, sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen conforme a la ley. Entonces dijo, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quita todo ese sistema antiguo y ahora viene el nuevo pacto. Por eso, hermanos, aquí decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre, en mi cuerpo. Hacer eso todas las veces que lo comienes y lo bebieres, en memoria de mí. Recordemos, porque ya nada más es el único sacrificio, ya no hay otro, ya nada más fue el suficiente sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo elimina lo viejo y provee lo nuevo. Lo antiguo se elimina ahí, en el versículo 8, y lo nuevo viene. La ley fue dada por Moisés, dice Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios planeó un mejor sacrificio y muestra aquí que lo viejo debe ser desechado. Tercer punto. ¿Qué pasaba con esos sacrificios que ofrecían? Pues simplemente tal vez en ese momento podrían purgar, vamos a decirlo así, su pecado, pero pisaban fuera del templo y ya estaban sucios otra vez. Tercer punto es, el sacrificio de Cristo es mejor. ¿Por qué? Porque santifica al creyente, porque nos aparta. ¿No dice así el último versículo, el versículo 10? En esta voluntad de Cristo Jesús, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué dice? Una vez y por todas. Ya no hay más. Ya no hay más. Una vez bastó y por todas. La voluntad de Dios siempre fue que los hombres fueran apartados, fueran santos, fueran santificados. Es muy claro en las Escrituras. Apartados del pecado, lejos del pecado, no mezclados por el pecado.
La justificación tiene un componente santificador. Y aquí tiene que ver con la salvación. Somos santificados. Es un verbo que está en un tiempo continuo, dirían los lingüistas, en un participio perfecto. Muestra que la manera más fuerte es el estado permanente y continuo de salvación que existe en el creyente. Hermanos, somos salvos. Nadie nos puede arrebatar eso. El sacrificio de Jesucristo es tan suficiente que alcanza para todos y para todo, en todo tiempo, en todo lugar. No hay necesidad de más sacrificio. Jesús cumplió de una vez y por todas, y esa notable realidad del sacrificio de Jesucristo, y por supuesto solamente puede lograrlo Él, no mediante sacrificios adicionales de animales, o como ahora dicen, no, pues si no vienes a la iglesia, cuidado, si no das tu diezmo, cuidado, si sigues pecando, cuidado. Más bien habrá que ver si de veras eres cristiano. Porque el verdadero cristiano, por el sacrificio de Jesucristo, es transformado. Se arrepiente, da vuelta a 180 grados y regresa con el Padre Celestial. Es como el hijo pródigo que va y regresa, se arrepiente, se humilla, reconoce el sacrificio perfecto de Jesucristo. Entonces Cristo ofrece un sacrificio perfecto y por esa sola ofrenda somos nosotros santificados, somos nosotros separados. Hoy en la mañana hacía hot cakes y me maravilla cómo los ingredientes que le echas se aglutinan perfectamente a formar la masa. Y la harina tiene una consistencia, el huevo tiene otra, y la mantequilla otra, y la leche otra, y acaban siendo una masa perfecta para que salga un hot cake esponjado, ¿no? Así a veces somos nosotros en el mundo. Nos metemos al mundo y somos como ingrediente de la masa de hot cakes. Nos aglutinamos, nos mezclamos. Pero hermanos, no, nosotros debemos de ser como una canica. Metan una canica a la batidora y denle vuelta de la masa de hot cakes. Primero se arruina la batidora que la canica se mezcla. Debemos de ser como una canica. Tal vez el mundo nos puede embarrar, pero la canica va a seguir siendo canica y nunca se va. Yo no puedo, en la masa de hot cakes no puedo separar la harina, el huevo, la leche y la mantequilla. No los puedo separar. Ya una vez que están mezclados, se amoló el asunto. Pero una canica puedo meter la mano y sacarla, limpiarla y sigue siendo canica. Hermanos, así es el cristiano. La salvación de Jesucristo es perfecta. Somos canicas en medio de esa masa. Balines. Cristo ofrece un sacrificio perfecto y por esa sola ofrenda somos santificados. ¿Por qué? Porque las viejas ofrendas, los viejos sacrificios no podían hacer eso. Ningún hombre puede ser santificado por el sacrificio de un animal. No importa cuántas obras buenas, cuántas cosas hagas, cuántas leyes sigas, todas las mejores obras del sistema levítico no pueden santificarte ni acercarte a Dios. Solo la muerte de Jesucristo es la única que nos aparta del pecado. Hermanos, retomemos el pasaje completo. Pensemos que es la primera noche de Navidad, o tal vez la noche de la Anunciación a María, que no sé si fue noche o día, como dicen. Pero pensemos en ese día que está teniendo Jesús esta conversación con su Padre Celestial. Y le está diciendo, hace
es tiempo. Pensemos que van caminando por el monte Moriah, hacia la cúspide, hacia el sacrificio, el Padre y el Hijo. Y el Hijo le está diciendo, ya estoy listo, ya es mi tiempo. Te veo en la resurrección. Esa es la Navidad. La tierra no sabía qué es lo que estaba sucediendo, pero el cielo sí lo sabía. Los ángeles elegidos y santos, algunos de la tierra, estaban esperando con gran expectativa, esperando irrumpir en alabanza y adoración la venida y el nacimiento de un niño. Un niño que significaba que Dios había enviado su salvación. Y en esa primera noche de Navidad había una despedida en el cielo. El Hijo le dijo adiós al Padre. Y la conversación que el Hijo tuvo con el Padre, o parte de la misma, es la que está registrada en este capítulo 10 de Hebreos y en el Salmo 46. Jesús hablando al Padre. Y esto es lo que le dijo en esa primera noche de Navidad. Por cuanto vino al mundo, Cristo le dijo, sacrificio y ofrenda no deseaste. En otras palabras, Dios no está satisfecho simplemente con animales y sacrificios de sangre, sino que un cuerpo has preparado para mí en holocaustos y sacrificios por el pecado. Tú no te agradas. Cristo continúa, dice, he aquí he venido en el libro que se ha escrito de mí para hacer tu voluntad. Cristo en esa primera noche de Navidad le dijo adiós a su Padre. Le dijo, Padre, me doy cuenta de que no has quedado satisfecho con la sangre de animales, sino que has preparado un cuerpo para mí, para que yo vaya a ese mundo y sea el sacrificio final y definitivo. Y lo voy a hacer porque vengo como está escrito de mí en el Antiguo Testamento, porque tengo que hacer tu voluntad. Y entonces Jesucristo se despide de su Padre y comenzó un viaje que iba a terminar 33 años después en la cruz. Después, a través de una resurrección, iba a ser glorificado y exaltado y restaurado de regreso al cielo, a Él, a la gloria que Él conoció antes de que viniera. El cuerpo de Cristo fue preparado divinamente por Dios para que fuera el instrumento perfecto que iba a traer Dios a los hombres, que iba a ser el sacrificio perfecto para el pecado. Jesús vino del cielo, conforme los ángeles esperaban y cantaron su alabanza, conforme los pastores llegaron y adoraron al niño en el pesebre. Tal vez la tierra hubo mucha ignorancia, que Dios estaba manifestando en carne, pero el cielo sabía, aunque la tierra estaba pasiva. El Espíritu Santo había tomado 9 meses para llevar a cabo su obra, y en esos 9 meses formó en el vientre de María un cuerpo, como ningún otro cuerpo, un cuerpo que iba a ser habitado por la segunda persona de la Trinidad, un cuerpo que ahora estaba listo, y el tiempo había llegado para que María diera luz. La plenitud del tiempo había llegado cuando Jesús naciera. De esta manera vino la segunda persona de la Trinidad al mundo. Y cada temporada de Navidad todos nos entendemos, y más bien de una manera ignorante, reconocemos el nacimiento de Cristo, e inclusive quizás hay personas que reconocen el hecho de que Él era Dios de un grado u otro. Pero el punto no es que vino, sino el punto es por qué vino. Hay tantas personas que parecen estar satisfechas simplemente con el hecho de que vino y lo hacen como una celebración en sí misma, que piensan que les beneficia de alguna forma y no se molestan en descubrir por qué vino Jesús al mundo. Esta mañana queremos responder esta pregunta: ¿por qué Jesús nació? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? Y la respuesta es para presentarse a Dios. Sí vino.
Para enseñar la verdad, también. Para cumplir la ley, también. Para ofrecer y presentar el reino de Dios, sí. Para enseñar a aquellos que no entendían acerca de Dios, también. Para revelar su amor, también. Para traer paz, sí. Para sanar enfermos, sí. Para echar fuera demonios, sí. Todas estas razones son válidas, pero son secundarias. Realmente hay una razón primordial, y ese es el plan eterno, el plan del pacto eterno, un propósito primordial. Jesús vino para sufrir y para morir. Esa es la razón por la que vino. Belén simplemente existió para que el Calvario pudiera suceder. Él solo fue un bebé para que pudiera ser un hombre y después morir en la cruz. Él solo vivió para morir. Esas pequeñas manos de bebé, suaves, formadas por el Espíritu Santo en el vientre de María, fueron hechas para que 33 años después los clavos las perforaran en la cruz. Esos pequeños pies, regordetes, rosas, suaves, que no podían caminar y que un día caminaron hacia el Gólgota y que iban a ser clavados también en la cruz. Esa pequeña cabeza hermosa con ojos resplandecientes fue formada para que algún día los hombres le pusieran una corona de espinas. Ese cuerpo tierno, cálido, suave, envuelto en pañales, un día iba a ser abierto por una lanza para revelar un corazón roto que ofreció su vida en sacrificio. Y esa, hermanos, esa es la razón por la que Dios hizo ese cuerpo. Jesús nació para morir por nosotros. Celebremos la Navidad completa. Nuestra redención no es completa si no es en la cruz. Pero tampoco es completa si no es en la tumba vacía. Nuestro Señor nació, vivió entre nosotros, murió en sacrificio por nuestros pecados, pero también resucitó. Y ahora está vivo, sentado junto al Padre, esperando que se cumplan los tiempos de su regreso, ahora como Rey y Señor, a recoger a los rescatados. Viene por nosotros y viene a juzgar a los impíos. Amén. Amén, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Porque podemos nosotros ver con claridad, Señor, desde el principio hasta nuestros días, lo que Jesucristo ha venido a hacer. Permítanos tener el panorama completo para celebrar correctamente la Navidad. Y esta temporada, Señor, en donde hay muchas distracciones, hay demasiadas cosas, Padre, pero queremos celebrar la Navidad, proclamando tu palabra, tu verdad, dando el mensaje completo de perdón, Señor, de salvación, Señor, de arrepentimiento, de vida eterna, Padre. Queremos pedirte que tú nos guíes en esta temporada, Señor, y que podamos servirte como tú quieres, Padre, que podamos proclamar, Señor, tu verdad. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.